El EPOC, una enfermedad cada vez más habitual que afecta a mayor cantidad de personas y que además en algunos casos puede provocar la muerte. Para poder analizar esta problemática estamos junto al doctor Jacinto Lingua, quien es neumonólogo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Si le parece, vamos inicialmente a conocer unos datos que fueron suministrados en la jornada de hoy a través de los medios de comunicación para iniciar este debate. Por EPOC mueren en todo el mundo 3,2 millones de personas al año. Va camino a convertirse en la tercera causa de muerte en el mundo. Si bien el asma es más frecuente y se presenta en mayores cantidades de casos, el EPOC causa 8 veces más muertes. La cantidad de muertes por esta enfermedad creció 11,6% en 25 años. En Argentina, el 14,5% de los adultos mayores de 40 años la padece. La mayoría de las veces las personas no son diagnosticadas o tratadas de forma adecuada. En Argentina esto se da en el 70% de los casos. El principal factor que causa EPOC es el tabaco. Un 30% de las personas que fuman sufren de esta enfermedad. Doctor, para que aquel que quizás tiene los síntomas y no lo sabe, sobre todo los televidentes que nos están viendo y ven con preocupación el impacto que tiene, es cierto, en las cifras frías. ¿De qué se trata el EPOC? ¿Cuál es la enfermedad y cuáles son los síntomas? Mirá, Pablo, la enfermedad del EPOC, las 4 letras lo dicen, la E quiere decir enfermedad, la P que reside mayormente en el pulmón, la O que obstruye los bronquios y la C que es una enfermedad crónica. O sea, en definitiva, es una enfermedad que a través del tiempo va produciendo una obstrucción de la vía aérea, disminuyendo la capacidad pulmonar, obstruyendo los caños, que son los bronquios, que es por donde entra y sale el aire de los pulmones, y es poco reversible o poco curable, y eso es una enfermedad que uno no la nota hasta que llega a una cierta edad, cuando ya es tarde darse cuenta que la tiene. O sea, generalmente los pacientes van acumulando síntomas y empiezan con el síntoma más importante, que es la falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, alrededor de los 50 años para arriba. Hay gente que lo puede empezar a los 60 o los 70, pero esta enfermedad, cuando comienza con los síntomas, cuando uno le empieza a faltar el aire, en una edad en que uno ya empieza a tener menos actividad y que muchas veces atribuye a me falta el aire porque tengo una vida sedentaria, porque no hago gimnasia, porque no me entreno, porque estoy más gordo. Entonces va acumulando síntomas, le va pareciendo que no son importantes y a veces los pacientes que la padecen cuando llegan a la consulta llegan tarde. Llegan con una fatiga, con una falta de aire para todo. A veces yo tengo pacientes que debutan en la consulta que no se pueden ni bañar porque se agitan para bañarse o para cambiarse. En definitiva, el EPOC es una enfermedad que obstruye los bronquios en forma crónica, que va destruyendo el pulmón, que tiene poca reversibilidad o poca mejoría, pero gracias a los nuevos tratamientos que están surgiendo a diario, esto tiene un camino donde se ha mejorado mucho la expectativa de estos pacientes. ¿Hay predisposición genética, doctor, o esto se va adquiriendo para cualquier persona a lo largo de los años? No, como todas las enfermedades, casi todas las enfermedades, yo diría la gran mayoría tiene predisposición genética. Usted ve que en los asmáticos, que es la otra obstrucción de la vía aérea, que es, digamos, la que es reversible y permite con tratamiento adecuado mejorar los síntomas, ponerla en control. Pero cuando uno lleva una vida casi normal, ¿no? Se lleva una vida normal. Claro, cuando el asma está en control, se lleva una vida normal. El punto es que uno no utiliza la palabra curación porque esa palabra en medicina poco existe, ¿no? Si uno se pone estricto, no existe, pero sí que lo pone en control y es una vida absolutamente normal. En el asma obstruye los bronquios igual que el EPOC. Es más, yo le diría que aparte, después vamos a hablar de las causas que producen el EPOC, pero una de las causas que estamos viendo cuando la persona tiene 70 años que le falta el aire, muchos de ellos son asmáticos que no fueron tratados correctamente o no se hizo el diagnóstico o no se entendió o no cumplieron o entiende solamente la asfixia como asma y hay veces que hay asma sin tener tanta falta de aire. Los pacientes llegan a modificar su vía aérea que se les achica y se transforma en un EPOC. Y nosotros lo tenemos que atender igual que el EPOC, porque finalmente termina siendo algunos asmáticos no tratados o maltratados, terminan siendo EPOC. ¿Cuánto influye el cigarrillo o es la principal causa para que se llegue a tremendo deterioro del sistema pulmonar? Mira, hace poco estuve en unas jornadas en Buenos Aires latinoamericanas que se llama Latinoamericanos Expertum Forum, que las venimos haciendo un grupo de expertos latinoamericanos desde hace
desde el año 2002, que empezó en Buenos Aires. Hice, discutiendo con Miraviti, que es un español de Barcelona, que es el número 1 y de EPOC en el mundo, cambiando en las preguntas con él, él dice que no hay EPOC si el paciente no fumó. O sea, le atribuye únicamente al cigarrillo la causa EPOC. El cigarrillo es la mayor causa de que el paciente tenga EPOC. Pero hay otras causas que prácticamente ya no las vemos, que son las personas del Alto Perú, las bolivianas, o en el sur de nuestra provincia, cuando se cocinaba en cocina de leña y se vivía dentro de la cocina, que se hacía con maíz, con otras cosas que se podían como combustible. Y también yo le agrego a los parrilleros de profesión, tanto el día con ese humo, que es prácticamente lo mismo que fumar muchos cigarrillos por día, ¿no? Hemos visto muchos casos y eso no está muy claro, pero el parrillero debería hacerse valorar y ver. Nosotros hemos planteado como consigna del programa si cree que se respeta la ley antitabaco, digamos, no fumar en espacios cerrados o públicos, y sobre todo si se fuma menos. Usted, si tuviera que evaluarlos de la cantidad de pacientes que llegan a partir de la patología del EPOC, ¿cree que estamos tomando conciencia del daño que provoca fumar? De eso se tomó conciencia hace años. Eso es un cambio cultural en el mundo, no solamente en Argentina, y en Argentina ha sido muy importante. Si uno se va a Río Cuarto y se recuerda del Río Cuarto, de donde estaba la barraca o los lugares, no se concebía una confitería que no se fumara. Tal es así que cuando se sacó el cigarrillo, esos bares desaparecieron prácticamente, ese tipo de espectáculo. Igual que en el restaurante, la verdad que se respeta muchísimo. A lo mejor no se respeta en un pequeño pueblo, en un bar de un club o en algunos lugares, pero las reglas de no fumar en los espacios cerrados se respeta absolutamente. Hay un cambio muy importante y la gente joven fuma mucho menos que lo que fumamos cuando yo era joven. Se fumaba, era casi una cuestión de estatus fumar. Era una forma de pertenecer. Claro. Inclusive desde el punto de vista psicológico se ha estudiado que así como ahora podrá ser las drogas de otro tipo, en ese momento el alcohol o fumar marihuana u otra cosa que hace que pertenecer al grupo era fumar un cigarrillo, o ser adulto, o ser más grande, o ser un hombre. Fumamos más los varones que las mujeres. ¿Y cuáles son los tratamientos para el EPOC? El primero es dejar de fumar. Esto es fundamental. Lo primero hay que hacer el diagnóstico, porque hay dos puntos, es muy rápido y muy cortito. Si usted tiene síntomas de que le falta el aire, o tiene silbidos en el pecho, o se agita, y es un fumador, vaya a un neumonólogo, porque la verdad que los neumonólogos están muy bien entrenados para hacer el diagnóstico fácilmente. Se hace rápido, se hace fácil, se hace una sola consulta. Y lo confirmamos con una espirometría, que aparte de las radiografías o la tomografía que nos ayudan, lo que confirma el diagnóstico de EPOC es la espirometría. Esa espirometría dice, este hombre tiene EPOC, y la segunda pregunta que el médico tiene que contestarle siempre cuando usted va a la consulta es, ¿cuánto tengo de lo que tengo? ¿Qué hace la espirometría? La espirometría mide la expiración, por eso se llama espirometría, ahora medimos la expiración y la inspiración, y nos permite observar en una respiración forzada cómo al hacer fuerza para expirar el aire, los bronquios, exageramos la obstrucción de los bronquios que ya tenemos. Y entonces eso lo comparamos con tablas, y en un porcentaje que se dice, lo que saco en el primer segundo tiene que ser, si está por debajo del 70% de todo lo que saco, porque hay que sacar el 80% en el primer segundo cuando uno larga fuerte el aire, ya es una EPOC. Y después tenés los grados. Claro. O sea, tengo EPOC, ¿cuánto tengo? Claro, eso le quería consultar. Bueno, esto es lo más importante, es como el dinero, ¿no? Mucho poco cambian vidas. Claro. Esto yo le doy ese ejemplo siempre a mis pacientes. O sea, hay 4 grados de EPOC. El EPOC puede ser leve, cuando estás en el 80% de lo normal, vos tenés problemas, pero todavía estás en el 80% de lo que te corresponde. Del 79 al 50 se le llama moderado, un amplio margen de porcentaje. Y debajo de 50 es severo. Y debajo de 30 es muy severo. Ahora ya cuando estás entre EPOC casi severo, de severo para abajo la vida es muy dura. Tenés fatiga para todo, para las cirugías no podés tener acceso a algunas cirugías, claro. Hay que prepararlos. Son el riesgo de muerte es mucho más claro, alto. Lo que pasa es que después vamos a hablar de las estadísticas si quieres, pero sí, es los así. Números siempre sí, esto es así. Yo tengo EPOC, si tengo mucho, tengo leve, tengo moderado, o tengo mucho, tengo otro pronóstico, que es la tercera respuesta. Y la cuarta, ¿qué tratamientos tengo? Que es lo que me preguntaste recién. Claro. La primera, dejar de fumar, y después hay una serie de productos muy nuevos
que todos se hacen por aire, son aerosol terapia, cápsulas que se inhalan polvo u otro tipo de aerosoles, permiten abrir los bronquios sin que las drogas se absorban el cuerpo y eso nos permite mejorar la vida. Aparte de eso, una vida sana, entrenarse, la rehabilitación de caminar, de andar, ayuda muchísimo. Y debe ser también fuerte psicológicamente, ¿no? El hecho de quedarse sin aire, de no poder inspirar. Es terrible, debe ser, es muy duro. Es muy duro tener un paciente que no puede vestirse, que no puede cambiarse, o que finalmente, otra de las terapias, cuando ya se llega a una etapa muy dura, es el oxígeno. Cuando a vos te falta el aire, te tenemos que poner oxígeno para tratar el EPOC. O cuando te falta el oxígeno, no falta el aire, porque de 100 personas que le falta el aire, el oxígeno que lo medimos, eso no se siente, eso se mide, con un capuchón en el dedo, te lo hacen los médicos, lo hacemos los médicos, tenés que tener oxígeno aparte, y ese oxígeno hay que usarlo mínimo de 16 horas por día, hay que estar conectado al oxígeno, no es que me lo ponga un ratito, o sea, la vida se condena a estar esclavo a un aparato que te provee oxígeno, ¿no? ¿Usted quería hacer referencia, doctor, también a las estadísticas? ¿Describe un poco de todos estos números? No. Yo lo que pasa es que las estadísticas, estas que salen hoy publicadas, tienen que ver a nivel mundial. O sea, el problema nuestro es que en Latinoamérica no hay estadísticas. Tenemos en Norteamérica, tenemos en Europa. Pero en el año 2008 estuve en la presentación en Brasilia, en la Asociación Latinoamericana del Tórax, de un estudio muy interesante en Latinoamérica, fue el primero estadística en pulmón, que lleva muchos años, ya del 2005 se presentaron los primeros números, se llama Estudio Platino. Ese determinó que en Latinoamérica el promedio de personas que tienen EPOC es de entre el 15 y el 20%. O sea, la incidencia en Latinoamérica es esa. Y el asma es alto. El asma, que dicen que es más frecuente, yo no comparto, porque el asma es el 10% de las personas del mundo. O sea, cuando vos después hablas en esto y ves las muertes, vemos otra cosa. ¿Por qué tal vez es tanto la muerte en EPOC, que va a ser pronto la tercera causa de muerte, y el asma menos? Bueno, el asma la hemos ido controlando. El asma antes se morían hace 20 años 1,5 millones de personas por año, y ahora se mueren 400.000 personas por año. Pero en el mundo, esto es lo que uno tiene que ver por eso. ¿Y el EPOC aumenta al diagnóstico temprano? No, y el control del asma. El asma del año 2000, el asmático no está en controles porque no acudió al médico, no lo trataron bien. Hoy en día el asma se controla en el 95% de los casos. Está en control y está normal. El problemita que te completo para que se entienda es que también aumentó la longevidad. Claro. Entonces vamos a tener más mortalidad por oncología o por cáncer, pese a que el cáncer ha avanzado una locura. Vamos a tener más en EPOC porque los pacientes, al vivir más, las enfermedades respiratorias crónicas son las peores, porque ante una bronquitis o una neumonía o una gripe, en estos pacientes que ya tienen un pulmón enfermo, es la causa más común de muerte. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos ayude a entender y comprender. Muchas veces quedándose con la estadística fría no logramos dimensionar una realidad que lamentablemente afecta a millones de argentinos. Un verdadero placer. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.